Un invierno de 6 meses mantenía en su férreo agarre todo lo que estuviera vivo. La helada picaba en los oídos y el viento aullaba sobre los campos vacíos, arrastrando partículas de hielo que se clavaban en la piel expuesta como miles de agujas. Elizabeth, acurrucada bajo el roble, sentía cómo el frío traspasaba su delgado vestido clavando sus garras en sus huesos. Cada aliento era punzante y sus pulmones ardían como en carne viva. Sus manos, ásperas y agrietadas, se apretaban convulsivamente contra su vientre, intentando dar calor a la pequeña vida que crecía en su seno. Un niño. Otro hijo que su marido, John, no quería. Su propio marido, aquel que le había prometido amor y protección, pero que solo le había dado dolor y humillación. Cuando se enteró del nuevo embarazo, un gesto de asco torció su rostro. Otra boca que alimentar, otra cara que vigilar. Siseó, y su voz, normalmente suave para vecinos y conocidos, entre las 4 paredes de la casa, se volvía afilada como una navaja. «Lárgate, no quiero verte aquí ni a ese bastardo». Las últimas palabras fueron un golpe que la hizo caer de rodillas. No fue una súplica, sino una orden. Y tras ella, un fuerte empujón que la arrojó fuera del umbral, directamente a los brazos de la noche helada. Escuchó el golpe de la puerta al cerrarse, y luego el giro de la llave. Ese sonido, áspero y definitivo, la atravesó como un puñal. No sabía a dónde ir. Sus padres habían muerto hacía años, y su única hermana vivía en el otro extremo del país, sin medios para viajar. Estaba sola, completamente sola, con un hijo bajo el corazón y un miedo creciente en el pecho. Hambrienta, aterida, sin un centavo. Cada paso era un desafío, y el peso de su vientre apenas le permitía caminar. Cayó bajo el roble, en un lugar donde las hojas, aunque cubiertas de nieve, parecían ofrecer un poco de refugio. Las lágrimas se congelaron en sus mejillas, formando vetas de hielo. Escuchaba el aullido del viento, que parecía burlarse de su desesperada situación. Sentía como su cuerpo se entumecía, como las fuerzas la abandonaban. Empezó a perder la esperanza de que alguien la encontrara, de que alguien se preocupara por ella. En sus ojos ya no había nada más que terror y una silenciosa, resignada desesperación. Su ropa, antes pulcra, ahora estaba rasgada y sucia, y sus zapatos, agujereados y empapados, no ofrecían ninguna protección contra el frío penetrante. Cualquier murmullo, cualquier susurro, la hacía saltar, esperando lo peor. ¿Podría John estar buscándola? No, John dormía tranquilamente en una cama caliente, lejos de sus problemas. Para él, ella era solo una carga, una ingrata carga. De repente, a lo lejos, escuchó otro sonido. Un murmullo regular y acompasado de un motor, cada vez más cerca. Con dificultad levantó la cabeza. Sus ojos, anegados en lágrimas, apenas veían. Las luces de un coche cortaron la oscuridad, cegándola por un momento. El vehículo disminuyó la velocidad y luego se detuvo justo a su lado. El corazón de Elizabeth latía como loco. ¿Era John? ¿Había venido a darle el golpe de gracia? El miedo la paralizó por completo. La puerta del coche se abrió y un hombre salió, alto, elegantemente vestido, con un rostro lleno de preocupación. No era John. Su voz era tranquila, pero firme, y sus ojos, aunque serios, parecían irradiar calidez. «Por el amor de Dios, señora, ¿qué hace aquí con este tiempo?», preguntó, y sus palabras, aunque llenas de sorpresa, no eran acusadoras. Se acercó, y Elizabeth, aunque todavía aterrorizada, sintió un extraño atisbo de esperanza. El hombre, un médico de profesión, el doctor Adam Newton, regresaba de una llamada urgente. Al ver la figura acurrucada, no pudo pasar de largo con indiferencia. Su sensible corazón de cirujano, que ya había visto muchas tragedias humanas, reconoció de inmediato en su postura el agotamiento extremo y el dolor. «Estoy embarazada. Me echo». «¡Haz!», susurró Elizabeth, y su voz era apenas un suspiro audible. La vergüenza y la humillación la quemaban por dentro. Temía que ese hombre desconocido la tomara por loca, por mentirosa. Adam Newton no hizo más preguntas. Simplemente abrió la puerta trasera del coche y con un movimiento suave, aunque firme, la ayudó a subir. Él sintió que ella temblaba, su cuerpo estaba frío como el hielo, y sus manos ásperas y agrietadas. El olor a frío y humedad emanaba de su ropa. «Tenemos que calentarla de inmediato», pensó Adam, «y alimentarla. Ese niño no puede sufrir». Después de unos minutos de viaje, el coche se detuvo frente a una residencia imponente, pero cálidamente iluminada. Era la villa de Adam Newton. Elizabeth nunca en su vida había visto tanto lujo. Escaleras de mármol, enormes ventanas a través de las cuales se veían las luces parpadeantes del interior. Se sintió aún más indigna, aún más perdida. «Por favor, sígame»,
dijo Adam, y su voz era suave. La condujo a un amplio vestíbulo, donde el calor la golpeó como una ola. La chimenea crepitaba alegremente, y el olor a madera se mezclaba con el delicado aroma a vainilla. Le ofreció una taza de té caliente con limón, y Elizabeth, con manos temblorosas, se la llevó a los labios. El calor se extendió por su garganta y luego por todo su cuerpo. Por favor, desvístase. Le prepararé un baño caliente. Luego comerá algo decente y llamaré a mi ama de llaves, la señora Helen. Se quedará conmigo hasta que se recupere, dijo Adam, y no había ninguna duda en sus palabras. La trataba con un respeto, con una preocupación que no había experimentado en años. El agua caliente en la bañera, perfumada con un delicado jabón, fue como un bálsamo para su cuerpo adolorido. Elizabeth se sumergió en ella, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus músculos. Se lavó la suciedad, el frío y los restos de humillación. Vio su reflejo en el espejo, ojos cansados, labios azulados, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió segura. La ropa nueva y limpia que encontró en la silla, un suave camisón de franela y una bata cálida, fue como el toque del cielo. Nunca antes había sentido tanta suavidad. Cuando bajó, el olor a pollo asado y pan recién hecho la golpeó con una fuerza que no podía haber imaginado. La señora Helen, una mujer mayor y amable, con ojos cálidos, le sonrió cordialmente. «Bienvenida, querida. Siéntese, siéntese. Tiene que comer para recuperar fuerzas», dijo, dándole un plato lleno de deliciosa comida. Elizabeth comió despacio, saboreando cada bocado, sintiendo cómo el calor y la saciedad se extendían por su cuerpo. Estaba agradecida por cada bocado, por cada rayo de esperanza. Adam la observó con atención, vio cómo sus ojos, antes vacíos, comenzaban a recuperar el brillo. Vio cómo el miedo lentamente daba paso a algo más. Algo en ella, en su tranquila dignidad, conmovió su corazón. Los días siguientes fueron como un sueño. Elizabeth durmió en una cama limpia, comió hasta saciarse y se sintió segura. Adam la trató con una delicadeza inusual. Conversó con ella, sin juzgarla. Sintió que por primera vez en años alguien la veía, alguien la escuchaba. Sin embargo, la sombra del pasado todavía se cernía sobre ella. Un día, mientras Elizabeth paseaba por el jardín, escuchó el crujido de la grava. Vio a John. Estaba en la puerta, con el rostro torcido en una tristeza aparente, pero en sus ojos acechaba una chispa solapada. «Elizabeth, cariño, vuelve conmigo». «Fui estúpido, entendí mi error. Tenemos que estar juntos por el bien del niño», gritaba, y su voz, aunque dulce, sonaba falsa. Elizabeth sintió cómo su corazón se encogía de miedo. Sabía que era una mentira. Sabía que John nunca cambiaría. Pero ¿qué pasaría si Adam le creía? ¿Y si la consideraba una histérica, una mujer inestable que exageraba los problemas? ¿Y si ese paraíso que acababa de encontrar desaparecía de repente? John la miró, y luego a la residencia de Adam, y su mirada estaba llena de venenosa envidia. Sabía que no era el final. Esto era solo el comienzo de su venganza. Elizabeth miró a John, y en sus ojos se reflejaba no solo el miedo, sino también una profunda sensación de traición que volvía a salir a la superficie. Cada palabra que John gritaba, aunque pretendía sonar como una súplica de reconciliación, era para ella solo otro veneno que se vertía en sus heridas apenas cicatrizadas. Sabía que su arrepentimiento era falso, y su preocupación por el niño, hipócrita. Había oído ese tono demasiadas veces, había visto esa máscara que John se ponía para el mundo, mientras que en casa era un monstruo. Sintió cómo le temblaban las manos, y un escalofrío frío le recorrió la espalda, a pesar de la ropa cálida y del sol que ese día se abría tímidamente paso entre las nubes. En el aire flotaba el olor a tierra mojada y nieve que se derretía, pero para ella todo se había impregnado del olor a miedo. «John, por favor, vete», susurró, y su voz era débil, casi inaudible. Temía que Adam la oyera, temía que la viera en ese estado, que John pudiera destruir esa frágil seguridad que tan recientemente había encontrado. Su corazón latía como loco, y su pulso retumbaba en sus oídos, silenciando el canto de los pájaros. John se rió amargamente, y ese sonido fue como el chirrido del metal. «¿Que me vaya? ¿Y a dónde se supone que debo irme, cariño? ¿A quién? ¿A esa chusma que piensa que soy un monstruo? Mira lo que has provocado». «La gente habla, Elizabeth. Susurran a mis espaldas que te eché a la calle. Tú estás arruinando mi reputación, y ese ricachón, ¿crees que te quiere de verdad? Solo está jugando al Salvador, y tú eres su nuevo juguete». Sus palabras dichas con precisión venenosa la golpearon con brutal fuerza. Elizabeth sintió como la tierra se hundía bajo sus pies. John siempre había sido capaz de manipular.
Siempre había podido darle la vuelta a la situación, presentándose a sí mismo como la víctima y a ella como la culpable de todo mal. Sus ojos, fijos en ella, estaban llenos de odio, a pesar de la preocupación fingida en su rostro. En ellos vio la misma crueldad que había visto cuando la empujó fuera del umbral, a la noche helada. Desde lejos, desde el interior de la casa, se escuchó el suave murmullo de una puerta que se abría. Elizabeth giró la cabeza y vio a Adam. Estaba en la terraza, con una taza de café en la mano, y miraba hacia ellos. Su mirada, al principio tranquila, ahora estaba preocupada. John cambió inmediatamente su expresión. Sus labios se torcieron en una mueca llena de tristeza y desesperación. Adam, hermano, por favor, ayúdame. Mi esposa está enferma. Tiene delirios. Cree que la lastimé, que la eché, pero la amo. La amo a ella y a nuestro hijo. Todo es por su enfermedad, por esas hormonas. Necesita ayuda, ayuda de verdad. Y no escapar de la realidad. John comenzó a fingir que lloraba. Su voz se quebró y comenzó a secarse lágrimas invisibles de sus mejillas. Elizabeth sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. John estaba jugando al más alto nivel, usando su embarazo, su sensibilidad, para destruir su credibilidad. Temía que Adam, un hombre de buen corazón, creyera en esa pérfida intriga. Temía que su sensatez, su conocimiento médico, le hicieran pensar que realmente estaba enferma, inestable. Adam bajó las escaleras. Sus pasos eran seguros y acompasados. Se acercó a ellos, y Elizabeth sintió cómo su corazón latía aún más fuerte. Se sentía desnuda, indefensa, expuesta al juicio. Por un lado, John, la encarnación del mal, intentando destruirla, y por el otro, Adam, su salvador, que en un instante podía convertirse en su juez. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Adam, de pie justo al lado de Elizabeth. Su voz era tranquila, pero en sus ojos acechaba una sombra de preocupación. Miró a Elizabeth, luego a John, y su mirada era penetrante, inquisitiva. John inmediatamente aprovechó la oportunidad. «Adam, por favor. Mi Elizabeth necesita cuidado, pero en casa, en nuestro hogar. Ella está embarazada, ya sabes. Las hormonas están disparadas. Tiene estas ideas extrañas de que la lastimé, que la eché. Pero no es verdad. Nunca le haría eso. Ella solo. Necesita estabilidad, volver a la normalidad». John lo dijo con tanta convicción, con tanta preocupación fingida, que Elizabeth dudó de su propia memoria por un momento. ¿Era posible que todo hubiera sido solo un sueño, una pesadilla? Adam miró a Elizabeth. En sus ojos no había condena, pero vio en ellos una sombra de duda. Sintió como John triunfaba, cómo sus palabras clavaban una cuña entre ella y su salvador. Sintió cómo, lenta pero inexorablemente, se deslizaba de nuevo al abismo del miedo y la desesperación. Escuchó cómo John continuaba su diatriba, pintando la imagen de una mujer pobre y enferma que necesitaba el cuidado de su amoroso marido. Sintió cómo sus mentiras la envolvían como una telaraña, sofocando su voz, su verdad. De repente, detrás de John, de la nada, apareció otra figura. Era un hombre al que Elizabeth nunca había visto antes. Llevaba un traje oscuro, y su rostro era serio e impenetrable. En su mano sostenía un maletín, y sus ojos, aunque miraban a John, daban la impresión de ver a través de él. «¿Señor John Kowalski?», preguntó el desconocido, y su voz era baja y firme, interrumpiendo abruptamente el monólogo de John. John se giró bruscamente, sorprendido. Su máscara cayó de inmediato, revelando ira e irritación. «¿Y quién es usted?», gruñó, y su voz era áspera, desprovista de dulzura. «Soy el abogado Peter Woods», respondió el extraño, y su mirada se posó en Elizabeth y luego en Adam. «Represento a la señora Elizabeth Kowalski. Y tengo algunos documentos para usted, señor Kowalski, que podrían interesarle. Se refieren a la manutención y la división de bienes». Las palabras del abogado Woods resonaron en el aire como un trueno en un cielo despejado. John palideció, sus ojos se abrieron de golpe por el shock. Elizabeth sintió un extraño atisbo de esperanza, pero al mismo tiempo el miedo a lo desconocido, a lo que John aún podría hacer para destruir su vida, seguía manteniéndola en su férreo agarre. Ese giro inesperado de los acontecimientos, la aparición del abogado, fue como un rayo, pero al mismo tiempo presagiaba la llegada de otra tormenta peligrosa. John, con el rostro torcido por la rabia, miró a Elizabeth y una nueva chispa, aún más venenosa, apareció en sus ojos. Ella sabía que no era el final. Esto era solo el comienzo de su verdadera venganza. Cuando John, con el rostro torcido por la rabia, miró a Elizabeth y una nueva chispa, aún más venenosa, apareció en sus ojos, el aire a su alrededor se espesó, saturado de tensión.
Las palabras del abogado Woods, aunque sonaban tranquilas y objetivas, golpearon a John con la fuerza de un martillo, destrozando su fachada cuidadosamente construida. Palideció y gotas de sudor aparecieron en su frente, a pesar del aire frío. Elizabeth sintió una repentina oleada de adrenalina. La esperanza se mezclaba con un miedo abrumador. Sabía que John nunca se rendiría, que su ira, una vez despertada, sería destructiva. «¿Manutención? ¿División de bienes? ¿De qué está hablando?», gruñó John, y su voz era antinaturalmente alta, temblando de rabia. Lanzó una mirada a Elizabeth llena de odio, que la traspasó como un puñal. «Es ella, esa mujer loca, inventando cosas otra vez. Quiere robarme, destruirme, pero es mi esposa. Somos una familia». El abogado Woods no se dejó provocar. Su rostro permaneció impasible, y su voz, tranquila y serena, solo intensificó la irritación de John. «Señor Kowalski, tengo un escrito del tribunal conmigo. La señora Elizabeth ha solicitado la separación con una sentencia de culpa por su parte, así como la seguridad de la manutención durante el proceso y para el futuro hijo. También tenemos pruebas de abuso físico y psicológico, así como de su intento de deshacerse de su esposa en condiciones climáticas adversas». Las últimas palabras sonaron como una sentencia. John se quedó sin aliento. Sus ojos, hasta entonces llenos de veneno, ahora expresaban puro shock e incredulidad. Miró a Adam buscando un aliado en él, pero el cirujano permaneció inmóvil. Su rostro era serio, y su mirada hacia John penetrante y evaluadora. Adam no dijo ni una palabra, pero su silencio fue más elocuente que 1000 palabras. Elizabeth sintió como su corazón, que un momento antes latía como loco, ahora se calmaba de repente. Las palabras del abogado fueron como una lluvia fría que apagaba un incendio. Sintió que ya no estaba sola, que tenía apoyo, que su verdad por fin sería escuchada. Pero al mismo tiempo sabía que esto era solo el comienzo de la verdadera batalla. John no se rendiría sin luchar. Era demasiado orgulloso, demasiado posesivo, demasiado codicioso. «Es mentira, todo es mentira». John finalmente recuperó la voz y sus palabras temblaban de rabia. «Está enferma, mentalmente enferma. Se lo está inventando. Toda su vida ha sido inestable. Ese hombre la está manipulando. Ese doctor ricachón que piensa que puede comprarlo todo, incluso la esposa de otro». John escupió en dirección a Elizabeth, y sus ojos ardían de odio. El abogado Woods no se inmutó. «Señor Kowalski, por favor, mantenga la calma. Si no acepta los documentos, se enviarán por correo. También quiero informarle que cualquier intento de contacto con la señora Elizabeth fuera de la vía legal se considerará acoso y puede tener más consecuencias legales». Adam, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Su voz era baja y firme, llena de autoridad. «Señor Kowalski, Elizabeth está bajo mi cuidado. Cualquier intento de acosarla o manipularla se encontrará con mi firme reacción. No permitiré que nadie lastime a esta mujer, y ciertamente no en mi casa». Las palabras de Adam fueron como acero. Fueron una promesa de protección que envolvió a Elizabeth como una manta cálida. Sintió como la tensión abandonaba sus hombros. John se quedó en silencio. Su rostro estaba morado de rabia. Miró a Adam y luego al abogado Woods, y en sus ojos se podía ver que estaba calculando, buscando una manera de revertir la situación. Pero por primera vez en mucho tiempo, John Kowalski parecía impotente. «Este no es el final. Te arrepentirás, Elizabeth. Te arrepentirás de haberme dejado», gritó John, y su voz estaba llena de odio. Se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la puerta a paso rápido, la grava bajo sus zapatos crujiendo ominosamente. Sus pasos eran pesados, llenos de furia. Elizabeth escuchó el portazo del coche y luego el rugido del motor que se alejaba rápidamente en la distancia. Cuando John desapareció de la vista, Elizabeth sintió como toda la tensión abandonaba su cuerpo. Sus piernas flaquearon y se dejó caer en un banco del jardín. Temblaba, pero esta vez no por el frío o el miedo, sino por las emociones que la invadían. Adam se acercó a ella de inmediato y su mano se posó suavemente en su hombro. «¿Estás bien, Elizabeth? ¿No te pasa nada?», preguntó, y en su voz se escuchaba una preocupación genuina. Elizabeth levantó la vista hacia él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Estoy bien, doctor. Gracias. Gracias a usted y al abogado». Su voz era débil, pero llena de sincera gratitud. El abogado Woods asintió. «Es mi deber, señora Elizabeth. Le aseguro que el señor Kowalski ya no la acosará. Tenemos suficientes pruebas para que el tribunal lo declare culpable». Sus palabras fueron como un bálsamo para su alma herida. Adam la ayudó a levantarse. «Entremos, Elizabeth. Necesitas descansar. Ha sido un gran shock para ti».
La condujo de vuelta a la cálida residencia, y el olor a café recién hecho y vainilla la envolvió de nuevo con sensualidad. La señora Helen, que había visto todo desde la ventana, le ofreció de inmediato un vaso de agua tibia con miel. Los días siguientes transcurrieron con relativa calma, pero la sombra de John aún se cernía sobre Elizabeth. Sabía que su venganza estaba a punto de comenzar. Adam y el abogado Woods le aseguraron protección total, pero su corazón, marcado por años de miedo y manipulación, no podía confiar plenamente en la nueva seguridad. Escuchaba el crepitar de la chimenea, la risa de la señora Helen, el suave susurro de las hojas fuera de la ventana, pero aún esperaba algún sonido que presagiara el regreso de la pesadilla. Una noche, mientras Elizabeth intentaba conciliar el sueño en la suave ropa de cama, un extraño murmullo proveniente del jardín llamó su atención. Un suave chirrido de la verja, apenas audible, y luego pasos silenciosos y acompasados sobre la grava. Su corazón comenzó a latir como loco. ¿Era John? ¿Había vuelto para terminar lo que había empezado? El miedo la paralizó por completo. Se levantó de la cama, sus pies pisaron suavemente la alfombra mullida. Se acercó sigilosamente a la ventana y asomó la cabeza con cautela. A la luz de la luna, bajo el roble, donde ella misma había estado recientemente, aterida y abandonada, había una figura. Era una mujer, acurrucada, con el rostro oculto entre las manos, y su suave sollozo se propagaba en el aire helado. Elizabeth sintió un escalofrío frío recorrer su espalda. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué hacía en el jardín de Adam Newton en medio de la noche? ¿Y por qué su visión le provocó a Elizabeth una premonición tan extraña e inquietante de que esto era solo el comienzo de los verdaderos problemas? Las palabras de John, llenas de veneno y promesa de venganza, seguían resonando en los oídos de Elizabeth, aunque habían pasado varios días desde su partida. La residencia del doctor Newton, aunque la rodeaba de calidez y seguridad, ahora parecía un lugar donde la paz era solo una ilusión, una fina capa que ocultaba la tormenta que se avecinaba. Cada murmullo, cada sombra, cada temblor de las hojas fuera de la ventana le provocaba una oleada de miedo, con la que había luchado durante años. Intentó convencerse de que estaba a salvo, de que Adam y el abogado Woods se encargarían de todo, pero en el fondo de su corazón sabía que John Kowalski no se rendiría. Su ira era como un veneno que, una vez inyectado en las venas, envenenaba toda la existencia. Pasó otra noche, inquieta, marcada por pesadillas en las que John la perseguía de nuevo, su rostro torcido en una mueca de odio, y sus palabras la herían más que los golpes. Se despertó con un grito, empapada en sudor, con el corazón latiendo como un tambor. La señora Helen, que escuchó su grito, apareció inmediatamente en la puerta. Su rostro expresaba preocupación. Se sentó suavemente en el borde de la cama, su cálida mano acariciando la frente de Elizabeth. «Cálmate, cariño. Solo fue un mal sueño», susurró la señora Helen, y su voz era como un bálsamo relajante. «Estás a salvo. Nadie te hará daño aquí». Elizabeth se acurrucó en sus brazos y las lágrimas corrían por sus mejillas. Se sintió avergonzada de ceder tan fácilmente al miedo, pero al mismo tiempo estaba agradecida por esa ternura incondicional que tanto le había faltado. Toda su vida había estado sola, luchando contra las adversidades, y ahora, de repente, se encontraba en un lugar donde alguien se preocupaba por ella, donde estaba rodeada de cuidado. Esto era tanto conmovedor como aterrador, porque temía que todo desapareciera tan repentinamente como había aparecido. «Gracias, señora Helen», susurró, y su voz temblaba. «Qué vergüenza. Soy tan débil». La señora Helen sonrió dulcemente. «No eres débil, Elizabeth. Eres fuerte por sobrevivir a tanto mal. Y ahora es hora de que encuentres la paz. Adam te está esperando». Te preparó el desayuno. Se levantó de la cama, y la suave alfombra bajo sus pies era agradable al tacto. Se puso ropa limpia y cómoda que le habían preparado. Era simple, pero hecha de telas delicadas que no picaban la piel ni apretaban. En la cocina, donde flotaba el olor a café recién hecho y tostadas, Adam la esperaba. Su sonrisa era cálida y alentadora. «Buenos días, Elizabeth», dijo, y su voz era tranquila y reconfortante. «¿Cómo dormiste?» Elizabeth dudó. No quería preocuparlo con sus pesadillas. «Bien, gracias», mintió, tratando de que su voz sonara segura. Adam la miró con penetración, y su mirada parecía leer su alma. «Veo que no del todo. ¿Malos sueños? Es normal después de lo que pasaste. Pero recuerda, estás a salvo. Nadie te hará daño aquí». Sus palabras eran como ecos de las palabras de la señora Helen, pero dichas con una firmeza masculina que les daba peso. Elizabeth sintió una repentina oleada de confianza. Adam era como un faro en la oscuridad para ella. Se sentó a la mesa, y delante de ella había un delicioso desayuno. Panecillos frescos, mermelada de frutas caseras, café con leche.
Sintió como su estómago se encogía suavemente por el hambre. Comió despacio, saboreando cada bocado, y el calor de la comida se extendía por su cuerpo, brindándole alivio. «El abogado Woods llamó esta mañana», dijo Adam, rompiendo el silencio. John intentó contactarlo, amenazándolo, pero el abogado es firme. Le dijo claramente que cualquier intento de manipulación tendría serias consecuencias. John no tiene ninguna posibilidad, Elizabeth. Las pruebas están de nuestro lado. Las palabras de Adam, aunque pretendían calmarla, le provocaron otra oleada de miedo. John amenazó al abogado. Esto solo confirmaba sus temores. Él nunca se rendiría. Era como un depredador que no suelta a su presa. Pero él no se rendirá, susurró, y su voz estaba llena de preocupación. Es capaz de cualquier cosa. Adam se acercó a ella y puso su mano en su hombro. Su toque era suave, pero al mismo tiempo firme. Lo sé, Elizabeth, pero ahora no estás sola. Me tienes a mí, tienes al abogado, tienes a la señora Helen. No permitiré que John te lastime. Te protegeré. En sus ojos vio una promesa sincera. Sintió como el calor se extendía por su corazón. Esto era algo que nunca antes había experimentado. Protección real, cuidado desinteresado. Comenzó a creer que podía estar a salvo, que podía recuperar la paz que tanto merecía. Después del desayuno, Adam la llevó a su estudio, donde le mostró los documentos que el abogado Woods había reunido. Había fotos de su cuerpo magullado, grabaciones de sus gritos y amenazas, testimonios de vecinos que habían escuchado sus peleas. Al ver estas pruebas, Elizabeth sintió como su verdad, hasta ahora oculta y reprimida, finalmente salía a la luz. Era doloroso, pero al mismo tiempo liberador. «Todo esto es aterrador», dijo, y su voz era apenas audible. «Lo sé», respondió Adam, y su voz estaba llena de compasión. «Pero es la prueba, es tu fuerza. Gracias a esto, John asumirá las consecuencias de sus acciones». La tarde transcurrió con relativa calma. Elizabeth leyó un libro en la biblioteca de Adam, rodeada del olor a papel viejo y madera. Escuchaba el suave crepitar de la chimenea, el susurro de las páginas, la risa silenciosa de la señora Helen proveniente de la cocina. Era un hogar donde reinaba la paz, donde cada sonido era una melodía, no un presagio de peligro. Pero incluso en ese entorno idílico, la sombra de John aún se cernía sobre ella. Por la noche, cuando el sol se escondía tras el horizonte, pintando el cielo de naranja y morado, Elizabeth se fue a su habitación. Sentía cansancio, pero al mismo tiempo estaba agradecida por el día, por la paz que, aunque solo fuera por un momento, le había permitido respirar. Se acostó y las suaves sábanas la envolvieron como un capullo. Intentó conciliar el sueño, pero su mente seguía trabajando, analizando cada sonido, cada murmullo, y entonces lo escuchó. El suave chirrido de la verja, apenas audible, y luego pasos silenciosos y acompasados sobre la grava. Su corazón comenzó a latir como loco, golpeando sus costillas. ¿Era John? ¿Había vuelto para terminar lo que había empezado? El miedo la paralizó por completo. Se levantó de la cama, sus pies pisaron suavemente la alfombra mullida. Se acercó sigilosamente a la ventana y asomó la cabeza con cautela. A la luz de la luna, bajo el roble, donde ella misma había estado recientemente, aterida y abandonada, había una figura. Era una mujer acurrucada, con el rostro oculto entre las manos, y su suave sollozo se propagaba en el aire helado. Elizabeth sintió un escalofrío frío recorrer su espalda. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué hacía en el jardín de Adam Newton en medio de la noche? ¿Y por qué su visión le provocó a Elizabeth una premonición tan extraña e inquietante de que esto era solo el comienzo de los verdaderos problemas? ¿La había enviado John para espiarla? ¿Era una nueva intriga? ¿Una nueva trampa? Su mente comenzó a trabajar a toda marcha y el miedo se apretaba en su garganta. Sabía que esa noche no traería paz, que esa misteriosa figura en el jardín presagiaba algo malo, algo que destruiría su frágil mundo. ¿Significaba esto que John ya había comenzado a llevar a cabo su venganza y que ella estaba solo al comienzo de la verdadera y brutal lucha por su vida y su paz? ¿Era esa mujer solo una marioneta en sus manos o traía consigo un tipo de amenaza completamente diferente y desconocido hasta ahora? Elizabeth apretó los puños, su corazón latía como loco y el frío de la noche la traspasaba hasta los huesos, presagiando la llegada inminente de otra tormenta. A la mañana siguiente, incluso antes de que el sol saliera por completo, Elizabeth bajó. No podía dormir. La imagen de la mujer acurrucada bajo el roble no la dejaba en paz. Encontró a Adam en la cocina, ya con su café, revisando algunos documentos. Cuando la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa, pero ella notó una sombra de cansancio en sus ojos. «Buenos días, Elizabeth. ¿Pasó algo? ¿Te levantaste muy temprano?»
Elizabeth se acercó a la ventana desde donde se veía el roble. La mujer ya no estaba allí. Vi a alguien en el jardín anoche, dijo en voz baja y su voz temblaba ligeramente. Una mujer. Estaba llorando. Adam dejó los documentos. Su rostro se puso serio. ¿Una mujer? ¿A qué hora? Elizabeth le contó todo lo que había visto y oído. Adam la escuchó atentamente. Su mirada estaba concentrada y pensativa. Cuando terminó, se levantó y se acercó a la ventana mirando hacia el roble. Eso es extraño, dijo después de un momento. Nadie debería estar aquí a esta hora, especialmente una mujer llorando. De repente, escucharon un suave golpe en la puerta. Adam miró a Elizabeth y una advertencia apareció en sus ojos. «Quédate aquí, Elizabeth». Fue a abrir la puerta. Elizabeth, paralizada por el miedo, se quedó en la cocina, escuchando. Escuchó un suave susurro, luego una voz masculina más profunda. No era John, era el abogado Woods. Adam lo invitó a entrar. Cuando el abogado entró en la cocina, Elizabeth notó que su rostro estaba serio y sus ojos cansados. «Buenos días, Elizabeth», dijo, y su voz era tranquila, pero claramente preocupada. «Necesitamos hablar. Es urgente». Adam se sentó junto a Elizabeth, y su mano se posó suavemente en su hombro, dándole una sensación de apoyo. El abogado Woods sacó algunos documentos de su maletín. John Kowalski no ha estado inactivo. Presentó una solicitud de custodia del niño. Elizabeth sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. ¿Custodia del niño? Pero él nunca quiso a ese niño. Nunca se había interesado por él. Pero, ¿cómo es posible?, susurró, y su voz era apenas audible. Él nunca quiso ser padre. El abogado Woods suspiró. Lo sé, Elizabeth, pero ahora que se enteró de tu embarazo, está tratando de usar la situación a su favor. Quiere desacreditarte, presentarte como emocionalmente inestable, incapaz de cuidar al niño. Afirma que estás loca. Las palabras del abogado la golpearon como un puñetazo. ¿Loca? Esto era exactamente lo que temía. John estaba tratando de destruirla, de quitarle todo lo que tenía, incluso esa vida no nacida que llevaba bajo el corazón. «Es una mentira», gritó, y su voz estaba llena de dolor y desesperación. «Miente. Es un monstruo». Adam la abrazó con fuerza. «Cálmate, Elizabeth. Sabemos que es una mentira. Tenemos pruebas de ello». El abogado Woods asintió. «Exacto, pero tenemos que ser cautelosos. John es astuto. Ya contrató a un abogado que se especializa en estos casos. Intentará socavar tu credibilidad, usar cada una de tus debilidades». Elizabeth sintió cómo el miedo se apretaba en su garganta. Esto era mucho peor de lo que se había imaginado. John no solo quería lastimarla, sino también usar a su hijo no nacido como herramienta de venganza. Era una crueldad que no podía comprender. ¿Qué hacemos ahora?», preguntó, y su voz estaba llena de desesperación. Adam la miró con determinación en los ojos. «Lucharemos, Elizabeth. Lucharemos por ti y por tu hijo. No permitiré que John te lastime. Nunca». El abogado Woods añadió. «Tenemos pruebas sólidas de su violencia. Testimonios de vecinos, fotos, grabaciones. Todo esto está a tu favor. Pero debemos estar preparados para una lucha larga y difícil. John no se rendirá fácilmente». Elizabeth miró a Adam y luego al abogado. En sus ojos vio apoyo y determinación. Sintió que no estaba sola, que tenía gente que la respaldaría. Pero al mismo tiempo sintió cómo el peso de la lucha que se avecinaba la abrumaba cada vez más. Sabía que John no se detendría ante nada para destruirla. Y entonces, fuera de la ventana, escucharon un suave golpe en la puerta. No en la puerta principal, sino en la que daba directamente al jardín. Adam y el abogado Woods se miraron preocupados. Elizabeth sintió como su corazón comenzaba a latir como loco. ¿Quién podría ser? ¿Era John? ¿Era la misteriosa mujer del jardín? ¿Era el comienzo de otra brutal confrontación que destruiría su frágil mundo? Adam se acercó a la ventana y se asomó con cautela. Afuera, bajo la lluvia, estaba la misma mujer que Elizabeth había visto por la noche. Su rostro estaba pálido y marcado por el cansancio, y en sus ojos se reflejaba el miedo y la desesperación. La mujer sostenía una carta en la mano que temblaba en su palma. Adam abrió la puerta, y la lluvia se coló de inmediato, trayendo consigo el frío y el olor a tierra mojada. «¿Quién es usted?», preguntó Adam, y su voz era cautelosa, pero al mismo tiempo llena de preocupación. La mujer lo miró, y luego a Elizabeth. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Me llamo Ana», susurró, y su voz era apenas audible. Soy la esposa de John Kowalski». Todos en la habitación se quedaron inmóviles. Elizabeth sintió cómo la tierra se hundía bajo sus pies. ¿La esposa de John? Pero John había dicho que estaba divorciado. Era una mentira.
Otra mentira. Ana extendió su mano temblorosa con la carta. Necesito hablar con ustedes. John. John es peligroso. Él quiere destruirlos a todos. Sus palabras fueron como un escalofrío frío que recorrió la espalda de Elizabeth. Esto no era una intriga. Era algo mucho peor. Era la verdad que iba a destruir todo en lo que ella creía. Elizabeth miró a Adam, y en sus ojos se reflejaba el miedo y el terror. ¿Significaba esto que John tenía aún más secretos? ¿Era Ana otra víctima de su manipulación? ¿Iba esta historia solo a comenzar y el verdadero peligro acechaba justo en el umbral? Esa noche traería consigo algo más que solo lluvia y frío. Traería consigo el descubrimiento de una verdad que cambiaría la vida de Elizabeth para siempre.